Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad, de nuevo, cuento con la participación, la presencia del doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Él es doctor en el área de Economía, el doctorado que se llama Doctorado en Ciencias y Filosofía. Estimado Alfredo, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Muy buenas noches, Silvano. Es importante reflexionar sobre economía. Agradecido por este espacio al Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Y a partir de ese enfoque vamos a ir contribuyendo en esta interacción para entender algunos elementos de economía informal sumergida. Exactamente. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre esta temática, vamos a reflexionar alrededor de lo que es la informalidad y lo que se llama economía sumergida. Y para empezar el programa, quizás brevemente, Alfredo, por favor, si nos puedes contextualizar lo que es la informalidad y la economía sumergida. Sin duda es importante entender que la contabilidad nacional hace la sumatoria de las transacciones que se dan entre los sectores de la economía. Y eso resume el cálculo del Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, si lo vemos por el otro lado. Entonces acá hay que pensar en la posibilidad de hacer economía dentro de los cánones legales, dentro de los cánones planificados, para hacer la contabilidad como corresponde. Entonces, si estamos en un canon planificado, enmarcado en la normativa, si se está generando el manejo apropiado de los objetivos de política económica en relación a las expectativas poblacionales, resulta una maravilla el ejercicio del modelo y la política económica y en esencia de la política pública. Pero cuando no se diversifica la economía, cuando no se planifica como corresponde, cuando existe ese vacío en la variable empleo o desempleo, si lo vemos por complementos, nos damos cuenta que la gente que está desocupada tiene que comer, tiene que satisfacer sus necesidades biopsicosociales. Y esa satisfacción de las necesidades biopsicosociales se tienen que dar en función del ingreso. El ingreso, ¿cómo lo consiguen? Es la pregunta. Haciendo actividades de artesanía, de comercio, que no tributan, a eso le llamamos la informalidad, al vender pastillas, papa frita, maní salado, sándwich en las calles, los vendedores ambulantes, esas personas que tratan de ganarse algo. Entonces, no están dentro del sector formal, no están dentro, digamos, un proceso planificado por los que deberían hacer la gestión de la economía y el desarrollo, por los que deberían construir el estado de bienestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos actores se vinculan en sus actividades de supervivencia con la gente de la economía ilícita, sumergida, la vamos a decir, oculta, negra. Entonces, no tenemos mar, porque la economía sumergida, por ejemplo, en los países que tienen océano, significa todo el componente en recursos naturales que se tiene en el océano, ¿no es cierto? Y que es fundamental también para su explotación, el valor añadido y la generación del PIB. Eso no ocurre en nuestro medio, digamos. Entonces, le estamos llamando a esta economía sumergida a esa economía sucia. Entonces, estos actores que buscan su supervivencia, muchas veces trabajan con la gente que hace la economía ilícita, el lavado de dinero sucio del narcotráfico, porque puede salir la droga de un país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al salir del país, mientras más lejos llegue la droga, tiene mayor valor. Entonces, ese dinero retorna al país. ¿Pero cómo retorna al país? En dólares, retorna en un contrabando, lo estamos llamando, ¿no es cierto?, en este caso, de exportación e importación de la droga, retorna en electrodomésticos, la línea blanca, en ropa, en especies, en movilidades. Entonces, ahí nos damos cuenta de que están lavando el dinero al contratar a gente
que está viviendo la economía informal le pueden prestar dinero para que sea su capital de operaciones diario en el comercio, lo que vemos en la cancha. Entonces esa gente devuelve ese dinero, pero también, o sea, paga un interés. Entonces de esa manera se va validando el tema de la economía ilícita, apoyando las expectativas de ingreso que tienen esas personas informales, ese comerciante informal, porque no le va a preguntar tu electrodoméstico o tu dinero es limpio al delincuente, solamente conoce a una persona que le va a facilitar el dinero y va a ser su capital de operaciones. Entonces, en ese contexto se va moviendo ese dinero. Pero por otro lado también esto tiene que ver con el manejo de muchas instancias que se tienen. Hemos conocido el tema del fútbol y la mafia. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué un jugador de fútbol vale tanto dinero en relación a un pase? ¿Por qué los jugadores de fútbol cobran tanto dinero en las sociedades donde las empresas no se han desarrollado y no son grandes patrocinadoras? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que investigar. Han investigado estos temas los del FBI y han llegado a la conclusión de que tienen vínculo con la economía sucia, entonces con el lavado de dinero. Entonces, esa es una manera de lavar el dinero, de activarlo en la economía. Entonces, hay otras maneras, por ejemplo, se van consolidando empresas. Eso tiene que ver con el vínculo que tienen los políticos con sus auspiciadores en un momento específico de campaña política y tienen que devolver, entre comillas, el favor, el financiamiento. Entonces, pueden instituirse entidades con NIT. Podemos ver también en muchas partes de los países de Latinoamérica grandes shoppings, pero que no venden mucho. Pero si se revisan los niveles de facturación, sí facturan. Entonces, esa es una manera de introducir el dinero a la economía formal también y distorsionar el PIB. Entonces, estos temas son importantes reflexionarlos porque cuando hablamos del ciclo económico, en el ciclo económico hay etapas de auge, de prosperidad, ¿no es cierto?, que son previas al auge, al punto máximo. Entonces, esos rendimientos crecientes se pueden dar por la inversión real que se tenga del sector empresarial, por la capacidad de ahorrar, de apalancar de las familias que construyen empresas también, aunque pequeñas, pero que van generando, digamos, diversificación de la economía, productividad también en su momento específico. Entonces se llega a un máximo, pero también cuando se dan los rendimientos decrecientes y uno dice, esta economía es pequeña, es endeble, no diversificada, entonces ya se va a caer, todo el rato decimos, ¿no es cierto? Y no se cae, porque la sangre de la economía es el dinero, y no se cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El contraciclo a los rendimientos decrecientes lo hace el tema del lavado del dinero sucio, de la economía oculta, sumergida. Entonces, eso es lo que evita que cuando se está dando la desaceleración de la economía, se está haciendo recesión, no se caiga en depresión. Entonces, eso ha pasado en la historia de Latinoamérica, en la historia del mundo. Entonces, este tema de la economía oculta hay que siempre razonarlo. En algún momento se debería formalizar hasta el consumo de la droga, porque eso ya incidiría de mejor manera para la disminución de la producción también. Pero no lo hacen los políticos porque sencillamente no les conviene. Entonces, la economía formal es interesante en relación a sus teorías, al manejo de políticas, ya sean monetarias, fiscales, combinadas, pero también en función de las competencias de la norma, siempre se dejan rendijas, vamos a decir, o elementos que pueden ser bien aprovechados por los que manejan esa economía sucia, la economía del narcotráfico. ¿Y cómo se entiende esto de mejor manera? Es a través de observar
¿qué tipo de política comunicacional tenemos en Latinoamérica? ¿Qué tipo de programas tenemos en Latinoamérica? Por eso yo le llamo a Latinoamérica un modelo que tiene una política económica, social, comunicacional, pero de doble discurso. Cuando vemos en televisión programas donde se atenta a la integridad de la mujer, los programas turcos de violencia, y cuando escuchamos en los hechos noticiosos que estamos con normas peleando contra la violencia y hacer discriminación positiva en favor de la mujer avasallada, humillada, ¿no es cierto?, históricamente hablando, uno se pregunta, ¿y qué clase de discurso estamos manejando? Entonces, la mayoría de la gente puede llorar al ver el programa de televisión, pero está distraída la gente. Y los políticos siguen haciendo su faena al estilo que les convenga. Entonces, vemos programas de narcotráfico, o sea, cotidianamente. O sea, estamos distorsionando la manera de pensar, de actuar. Entonces, ahí nos damos cuenta y nos planteamos también el modelo para el despegue de la economía, para hacer desarrollo, para construir un estado de bienestar, ¿es un modelo formal o es un modelo informal? Porque alguna vez habíamos comentado acá, ¿por qué sufrimos? Porque improvisamos. Claro, pero ahí se habla de improvisación en función de la construcción de un estado de bienestar. Pero por el otro lado también podríamos ver que no existe improvisación y existe muy buena planificación para manejar un discurso de la doble moral, un modelo de la doble moral. O sea, es buena la dialéctica, es bueno, digamos, el complemento en los manejos conceptuales, pero también ahí tenemos que hacer probabilidades, y la probabilidad en la contingencia tiene que acercarse a lo que es verdad, a lo que es correcto, a las leyes de natura para generar desarrollo. Entonces, ahí nos damos cuenta qué está ocurriendo en Latinoamérica, sin que piensen algunos políticos que se está haciendo generalización. La generalización no es buena, pero también los indicadores, cuando tienen mucha frecuencia, nos dan las pautas. Entonces esas mediciones, opiniones, percepciones que se puedan tener desde la investigación científica, desde la filosofía, son indispensables. En ese contexto, pienso que la crítica que hacemos es para que nuestros políticos a nivel de Latinoamérica puedan trabajar de otra manera. Se tiene que formalizar la economía. Y formalizar la economía implica recordar un ejemplo, ¿no?, en la crisis del 29. Y ese ejemplo tiene que ver también cómo se va validando el tema del manejo del dinero sucio de la mafia en Estados Unidos. Entonces, ese dinero ha servido, vamos a decir, para salir también de ese proceso de contracción económica fuerte a nivel mundial, que por cierto tiene mucho componente de economía sumergida porque no se han regulado muchos elementos en función de la especulación. Hubert hablaba de el orgasmo, ¿no es cierto?, de la especulación. Entonces, eso se ha vivido. Entonces ha habido una crisis de sobreproducción, el Estado no ha sabido regular, ahí se ve también la doble moral, porque Hubert se daba cuenta que iba a pasar algo, pero no lo decía ante los medios de comunicación, tampoco activaba los elementos necesarios de política económica, y hasta que ocurrió, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el nacimiento del keynesianismo y otros elementos que son fundamentales, pero que nos llaman a la reflexión. Y cuando nosotros revisamos la historia desde el modelo primitivo y llegamos a la esclavitud, tenemos que hablar de economía sucia, porque estamos hablando de esclavismo, estamos hablando de engaño. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Que hay dos componentes, ¿no?, en economía. Una economía la podemos llamar desde este ángulo que estamos hablando, formal, ¿ya? Y la otra economía la podemos llamar ilícita, y digamos tenemos un punto, lo llamaremos muerto,
en este caso, que es la economía de supervivencia, pero que puede vincularse con la economía sucia, pero también con la economía formal para los hechos de corrupción, para generar también más economía sucia o enriquecimiento ilícito. Si vamos a razonar el tema de la historia, pensemos también qué pasó en la Primera Guerra Mundial, 1914, antes de 1929, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta que son intereses económicos. Y por el tema de la economía, no escatiman esfuerzos para que muera mucha gente, ¿no? Pero con tal de mover la economía. Entonces uno se pone a razonar, ¿y eso qué es, economía formal o es economía sucia? Yo diría que eso es economía sucia, ¿no es cierto? Entonces, que tiene que ver con el posicionamiento de los países que tienen la capacidad de desarrollar armas, de desarrollar tecnología. ¿Cuántos muertos tenemos? Si bien recuerdo, son 10 millones, pero estamos hablando de unos 20 discapacitados, gente desnutrida, los efectos colaterales. Y después de terminar la Primera Guerra Mundial queda la bronca, ¿no es cierto?, el coraje, como dicen los mexicanos, el resentimiento fuerte. Entonces, llegamos a 1929, que lo hemos pasado rápidamente en elementos conceptuales, no en causas específicas, porque hay que estudiar y es interesante todo ello. Y nos vamos con ese resentimiento de la Primera Guerra Mundial y el otro componente al aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Y una Segunda Guerra Mundial que estamos hablando más o menos de 78 millones de muertos. Y estamos hablando de 68% de muertos civiles, ¿no? Entonces, y un nuevo posicionamiento que tiene Estados Unidos en la economía mundial y el despegue. Pero todos esos elementos son lícitos o ilícitos en el manejo de la economía, es la gran pregunta. Cuando se mata al ser humano, ¿es lícito o es ilícito? Porque hablamos de genocidios, hablamos de elementos de manejo de tramoya, de estrategia, del manejo psicológico de la gente. Entonces, así hacemos economía formal, hacemos economía sucia. Entonces es importante que la gente pueda ir reflexionando y aplicando estos conceptos en contextos específicos para razonar en lo que está ocurriendo, y por supuesto el razonamiento tiene que servir para retroalimentar, para generar trabajo colaborativo en ese manejo de modelo y concepción de política pública destinada a promover bienestar. Bueno, por otra parte, has claramente identificado la relación que existe entre lo que es la informalidad y lo que es la economía sumergida, o también, como lo has llamado, sucia. Por otra parte, cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos desean emprender algo limpio, entre comillas, para responder a lo sucio, a veces nos encontramos con muchas trabas. También la normativa dificulta a menudo y pareciera que castiga a los que desean hacer algo, digamos así, dentro de la formalidad. Impuestos exagerados bajo cierto punto de vista, requisitos para abrir una organización, para abrir una empresa que nunca terminan, la necesidad de registrarse, y un sinfín de trámites que, en lugar de favorecer, digamos, de alguna manera, el emprendimiento de economías en un ámbito limpio, te crea también dificultades. Ese es otro aspecto, ¿no? Seguramente de lo que estamos hablando. Entonces, cuando intentas ser formal, te encuentras que, es muy difícil serlo, porque ¿cómo hacemos para asegurar a nuestros empleados? ¿Cómo hacemos para pagarle el aguinaldo? ¿Cómo hacemos para, es decir, actuar dentro de la norma, dentro de las leyes, etcétera, etcétera? Se torna complicado, ¿no? Yo pienso que se torna, entre comillas, complicado, pero no debería ser complicado. Debemos seguir el ejemplo de los países nórdicos. Entonces, ¿cómo construyen estado de bienestar? Hoy estamos viviendo en Latinoamérica
y en el mundo una crisis de oferta. O sea, es una crisis de institucionalidad, de visión. ¿Dónde empieza la corrupción? Muchas veces he comentado esto en televisión. La corrupción empieza cuando un sujeto, al hacer política, toma el poder y se hace cargo de un puesto en el cual él no tiene la mínima condición o cualidad para hacer ejercicio del poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Un daño económico al Estado. No estamos fortaleciendo la institucionalidad. No vamos a generar un proceso planificado. No vamos a entender la demanda. No nos vamos a comunicar, no va a participar la gente para entender esa demanda. No vamos a tener salidas. Claro, porque el sujeto ignora. No vamos a ser agresivos, ignora. Y se va a capacitar en ese momento. Pero las decisiones de inversión se toman en el momento oportuno. Tienen que estar trabajadas en función de gestionar proyectos, de analizar la viabilidad, de gestionar riesgos y tener fiabilidad. Entonces, ocupan un puesto del que no saben mucho, vamos a decir en esos términos, se contratan un asesor, pero el asesor también es el amigo, es otro político, entonces requieren de otros asesores. ¿Y qué es lo más importante en la economía? Tiempo y costo para hablar de productividad. Entonces, no somos eficientes. Por eso que hablo de la crisis de oferta. Entonces, si un mandatario, por decir, es un tipo letrado, puede ser un doctor tal vez en economía, pero si él no es imparcial en el manejo de los conceptos de gestión, de entendimiento de la demanda, y solamente favorece a sus correligionarios, o por ahí ha estudiado mal y tiene el pensamiento sesgado para no ser, digamos, no estar en esa actitud de imparcialidad, entonces le está haciendo daño económico al Estado. Ese es el gran dilema que tenemos en nuestro medio. ¿Y cómo la gente nos reclama? Es la gran pregunta. Entonces la gente no reclama porque a la gente le hacen probar un poquito de la economía oculta. Entonces se hace el tráfico de influencias, esa es la economía sucia. Entonces puede tener un paraguas de institucionalidad muchas veces, pero entonces, como cada uno sabe sus debilidades, el que reclame primero le van a decir, hombre, haciendo referencia por si acaso al varón y a la mujer, porque ese es un término genérico. Entonces, pero si te hemos hecho este favor, en pocas palabras, en su parte débil le tocan y le dicen, ¿te duele? Entonces tranquilízate, vos ya has comido, entonces déjanos actuar, no te involucres en lo que no te corresponde, porque además no tienes moral para ello. Entonces, eso es lo que pasa y las interacciones se siguen dando. Y no hay que olvidar algo que es importante, Silvano y estimados televidentes. El dinero es deuda. Y esto es interesante, ¿no? Quiero hacer un emprendimiento, tengo un ahorro, entonces hago el emprendimiento, pero mi emprendimiento tiene que generar retorno, tengo que recuperar mi ahorro. No es porque era mi ahorro, me lo puedo comer. No, estamos utilizando el dinero para generar un efecto multiplicador en el PIB, desde abajo, desde lo más simple, desde la microeconomía, vamos a decir. Entonces, la inversión pública, por ejemplo, tiene que manejarse también pues con ese criterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero, si se sabe gestionar con la palabra inversión, viendo alternativas y fundamentalmente, ojo, viendo el sector productivo, que es la parte clave, no el sector de la especulación, ¿no? Porque esa es otra tomada de pelo, me disculpan, entre comillas, en términos populares. ¿Para qué? Para quitar el dinero, el ahorro de la población y llevarlo a otros escenarios, ¿no es cierto?, que son parte de lo no regulado, de la quiebra, el engaño y la economía sucia. Entonces, eso es lo que pasa en las crisis, en los famosos crack que se dan en las bolsas.
Entonces, eso hay que entender. El mejor sector para invertir es el sector productivo y tiene que ser bien claro gestionado en proyectos. Y hay que entender también que en una economía a mayor capacidad de ahorro, si necesitamos ese ahorro para apalancar, la tasa de interés va a ser más baja. Y de esos elementos básicos se han olvidado muchos que gobiernan. Entonces, si razonamos en ese contexto, tenemos que pensar que ese dinero tiene que tener retorno. Y si es la inversión productiva en infraestructura, los factores que complementen la inversión privada con la inversión pública, una maravilla, ¿no es cierto? Estamos haciendo riqueza, estamos educando a la gente, porque son parte de esos factores relevantes. Pero ¿qué pasa cuando el político es inoperante? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, acá a nivel del municipio del Cercado, hablaban de un alcalde, roba pero hace. Yo decía, qué barbaridad. O sea, el robo ya es corrupción, un peso que se roba es corrupción. Entonces, ese no tiene cualidad para ser alcalde, ni siendo de derecha, de izquierda, o sea, nada que ver, pues. Es un sujeto sin cualidad. Pero escuchaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, el dinero es riqueza, cuando está bien trabajado, construye el estado de bienestar del que estamos hablando, pero por el otro lado, el dinero es fraude. A veces razonemos el modelo de economía plural. Hablamos del cooperativismo, hablamos de la posibilidad de hacer capitalismo de Estado, del sector privado, ¿no es cierto? Y la comunidad, 4 componentes. Y nos preguntamos, ¿y cómo interactúan? Por ejemplo, a nivel latinoamericano, las cooperativas de teléfono son el mejor ejemplo para analizar las estrategias microeconómicas y macroeconómicas de economía oculta, de sobreprecios. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le están defraudando? ¿A quién le están quitando su dinero? Al asociado. Por ejemplo, si vemos en el mercado, ¿cuánto vale un certificado de aportación, lo vamos a llamar, de una línea telefónica? Que cuando se compra por canal formal, digamos, me voy a imaginar, son $3,000, estoy dando hipotéticamente, ¿no? Ya a nivel de Latinoamérica, porque por ahí alguien se ofende con eso. Entonces tenemos cuidado, porque también aquí hay tipos muy inteligentes, ¿no? Que hacen su trabajo de buena forma, entonces no podemos irrespetar. Entonces vale 3,000, pero usted ve el periódico y quiere comprarse una línea y se la ofertan por $700. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si la telefónica cooperativa es próspera, ¿por qué cae el valor del certificado de aportación o de la acción, podemos decir? Ya entre comillas. Entonces, no hay productividad. Entonces, ese es un gran engaño. Entonces, esa es la economía sumergida. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta de todo ello. Nos vamos a imaginar, les decimos a todos los asociados sobre este tema, que pidan la devolución. Me voy a imaginar, me enfermo, y yo he puesto $3,000, y a esa cooperativa le pido, por favor, por motivos de salud, que me devuelvan mis 3,000. Y no me lo van a devolver. Y ahí me voy a dar cuenta de que hay una gran estafa. ¿Y qué es estafa? Economía oculta. Entonces, cuando en las instituciones, digamos, privadas, públicas, hay un tipo que cobra mucho dinero, es el gerente. Me voy a imaginar un gerente que cobra, no sé, casi $10,000 en una cooperativa a nivel Latinoamérica. Y no hay productividad. Vayamos a la telefonía otra vez. Entonces no hay productividad. ¿De qué le pagan? Le deben pagar, yo me imagino, por encubrir sobreprecios, los procesos que se validen, ¿no es cierto? Y que parezca que tengan transparencia, que además de las auditorías, por ejemplo, y que salga, digamos, en algún caso la auditoría con salvedades. Imagínense una auditoría con salvedades. Pero se ve en Latinoamérica.
Yo que recorro Latinoamérica, o sea, lo veo como catedrático, todo. Cuidado que piensen que estoy hablando de Bolivia, ¿no es cierto? No me he dedicado a investigar el territorio boliviano específicamente, pero lo veo en Chile, lo veo en el Ecuador, lo veo en el Brasil, o sea, y es interesantísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos extendido un poco, pero estimados televidentes, hoy estuvimos con el doctor Alfredo Eduardo Mancilla Heredia y conversamos, reflexionamos sobre la informalidad y la economía sumergida. Esperemos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.